Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pío X, Papa. San Pío X nació el 2 de junio de 1835 en el seno de una familia humilde en Venecia. Fue elegido Papa el 4 de agosto de 1903 y para su pontificado optó por el lema «Instaurar todo en Cristo». Introdujo grandes reformas en la liturgia y facilitó la participación del pueblo en la celebración eucarística. Permitió la práctica de la comunión frecuente y fomentó el acceso de los niños a la Eucaristía. Promovió mucho el estudio del catecismo y ordenó la confección del Código de Derechos Canónicos para reunir y unificar la legislación eclesiástica hasta entonces dispersa. Falleció en Roma el 20 de agosto de 1914 y fue enterrado en las grutas vaticanas hasta que en 1951 sus restos incorruptos fueron trasladados a la Basílica de San Pedro. Es el patrono de los catequistas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en esta Eucaristía recordamos a San Pío X, que es sobre todo patrón de los catequistas. El catejeo en griego significa lo que ecoa, lo que resuena de nuestra vida. Los primeros catequistas son los mismos papás en nuestra familia. Así es que porque muchas veces ñanderezaray de ese detalle, enseñarle a los hijos a rezar. Esa es la primera catequesis. Reconocer quiénes somos nosotros, criaturas ante Dios. No solamente fórmulas que tenemos que aprender, sino que la catequesis es vida que transmitimos a los demás. Por intercesión de San Pío XII, pidamos esta gracia para nuestras familias, para nuestro país. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa San Pío X, concédenos que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos: profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a esos pastores: así habla el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor, porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes por falta de pastor. Porque mis pastores
no cuidan a mis ovejas, porque ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Aquí estoy yo contra los pastores. Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos, y no les dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no se apacentarán más a sí mismos. Arrancaré a las ovejas de su boca, y nunca más ellas serán su presa. Porque así habla el Señor. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unges un óleo en mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y les dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces nos da a entender muy bien, así como termina esta parábola, que no es el cuánto nosotros trabajamos por el reino de Dios, sino sobre todo lo que nosotros tenemos que mirar es aquí, cuánto entregamos de nuestra vida. Para algunos hay más posibilidades, para otros menos. Estaba en la mañana punua, ¿verdad? Desde el primer momento, homía, orajá, o mozarambía, lleva peñan de yara y cualcaba, lleva peñan de yara lo hipotá. Y trabajan y se esfuerzan, ¿verdad? Pero atención, porque si nosotros decimos que estamos haciendo un camino, incluso yo diría que es una gracia, yo suelo pensar eso. Si yo no hubiese nacido en una familia, ¿verdad? Así de mucha oración, de mucha generosidad, de mucha caridad, y les puedo decir de mucha honestidad, ¿verdad? Porque eso es lo que yo he visto en mis padres, por lo menos, ¿verdad? Y entonces creo que, no sé, ¿qué sería hoy de mí, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si no hubiese bebido esos elementos? Pero, atención, eso no quiere decir que son los únicos, eso es lo que el Evangelio y la buena noticia, no es porque tuviste esa oportunidad en el comienzo que vas a ser el único buenito y el único santito. Porque ñandillara o me eñandeja hoy entero veteabe. Incluso a los de el tercer tiempo ya es. Incluso a esas personas. ¿Por qué? Y porque la misericordia y el amor de Dios es inmensa. Lo que Dios quiere es rescatarnos. Pero lo importante va a ser también si hay una verdadera conversión. O sea, que estamos ahí en de corrupto, que esto y aquello. A ver, podemos devolver de nuevo a la nación todo lo que hemos robado, todo lo que hemos hecho, enriquecimiento ilícito. El asunto es que después nosotros nos callamos todo, aquí en bande, y me ve la justicia ya vendemos hoy, sí, se ya paga para Maguripea. A ver, ya soluciona entre amigos. Me sabe, pero si no me sabe, hoy lleva todo el mundo, lo sabemos. Y entonces quedamos con eso. Pero les voy a decir bien, queridos hermanos, eso no es todavía resarcimiento, eso todavía no es perdón de parte de la misericordia y del amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque todavía no hemos enmendado. Ustedes saben que la confesión tiene 5 partes importantes. Primero es el mirar un poco el examen de conciencia. Segundo, el dolor de los pecadores. Se pocané, se popindá, se mondajá o lo que sea, hice cosas ilícitas. Tercero, confesar los pecados. Padre, estos son mis pecados, esto he cometido y tengo un dolor inmenso de lo que he hecho con mi pueblo, con mi gente. Luego dice enmendar, el propósito de enmendar. Porque es muy fácil decir, Padre, robé 1.000 millones de guaraníes o $1 millón. Padre, bendígame, perdóname, yo te absuelvo, vete en paz. Y listo. Ah, qué lindo. Ah, ¿dónde? Ah, tranquilo, la de plata, mire, bebé, de mondago. No, queridos amigos. El cuarto elemento es enmendar. Quiere decir, tenés que devolver de una o de otra manera. Sin embargo, nosotros queremos, ¿verdad?, ser sobreseídos de la justicia, ñambojasá, ya después estilo calecita, ñambojasá, chicanería le dicen aquí, ¿verdad? Allá es hasta que después los perros ya canean bamas, y listo. Y ahí yo ya estoy tranquilo, salí sobreseído, claro, entonces ya no hay nada. Queridos amigos, yo les había dicho en otra oportunidad, y justamente si uno lee un poco más y profundiza la palabra de Dios, uno se da cuenta que había sido el Apocalipsis, nace por esta razón, por esa gran injusticia que muchas veces no realizamos, porque el perdón significa una verdadera conversión de parte de nosotros, con este cuarto elemento, enmendar aquello que nosotros hemos hecho de negativo, devolver, dice, vea. Y así entonces también el quinto elemento es cumplir con ese propósito de enmendar. Yo alguna vez reflexionaba, si todos devolviésemos lo que hemos robado a este pobre país, qué millonarios seríamos, qué ricos que seríamos.
Y si tuviésemos, por eso yo pienso y abogo por la famosa inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial nos pueda gobernar y nos pueda ayudar, porque me apenas ya a la inteligencia artificial. Iba y te decían, no, pea, injusto, pea. Bueno, nosotros nos damos cuenta luego, el asunto es que daña penainte, el quinto elemento nos falta, ponerlo en práctica, lo que nos damos cuenta que está mal, sacar, eliminar eso. Así que, queridos hermanos, hoy esta palabra del Señor, yo te doy la oportunidad, dice el Señor. Yo sé cuál es tu situación en Ñandeyara con esta parábola. Y yo en misericordia, a pesar de que se ha metido, entonces lo que le pido es que se dé cuenta y cumpla, devuelva, haga, que sea una verdadera conversión. Y entonces, a pesar de que llegue en último momento, igual recibe también el mismo salario, que es el perdón, que es el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que busque jornaleros para el reino y dedique el tiempo necesario para la invitación a todos, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que asuman la misión de salir al encuentro del otro y anuncien la novedad del reino de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por todos nosotros, para que luchemos por la unidad de nuestra comunidad y que la envidia no reine en medio de nosotros, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con bondad, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de nuestro Santo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros,
con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas
de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración. Señor y Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos ahora a nuestra Madre del Cielo, que nos auxilia en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza es la palabra.